el acompañamiento espiritual en la obra Lucha del alma con Dios del beato Francisco Palau. Comencemos dedicando unos minutos a hablar de la autoría de la obra, ya que es bien conocido que las dos primeras ediciones, de los años 1843 y 1869, la presentan como escrita en colaboración con el canónigo de Tarragona José Caixal, posteriormente obispo de Urgel, ambos desterrados en Francia en el momento en que se escribió. El jesuita Sebastián Peiró Caixal la recogió como obra de su tío en un estudio que él preparó con la bibliografía para publicar, aunque no llegó a publicarse, pero varios autores posteriores, citando este estudio, repiten que es obra de el canónigo José Caixal. Sin embargo, hoy está sobradamente demostrado que es obra de Palau, aunque Caixal pudo aportar algunas correcciones y, sobre todo, el dinero para sufragar la edición. El padre Eulogio Pacho, en sus estudios palautianos, donde estudia cada una de las obras, aporta suficientes razones, todas ellas de peso. Empezando por la introducción, en la que Palau se presenta como el autor de la obra, y solamente la afirma él. Siguiendo por el tema tratado, el lenguaje, la simbología, tan presentes en las demás obras de Francisco Palau. Continuando porque en varias cartas él recomienda su lectura y afirma que él la ha escrito. No va a engañar a nadie en esas cartas. Y además de otros argumentos de índole histórica y de crítica externa. Por eso él afirma claramente que Palau es el autor y Caixal simplemente colaborador. Me parece importante citar otros argumentos. En primer lugar, que la obra Lucha del alma con Dios cita en numerosas ocasiones a Santa Teresa de Jesús. Lola Jara hizo un estudio comparativo entre el camino de perfección y la lucha del alma, subrayando las parecidas motivaciones que llevaron a Teresa y a Francisco a escribir este argumento y las parecidas consecuencias que sacan el uno y la otra, esa necesidad de orar por las intenciones de la Iglesia y por la salvación del pueblo en momentos de crisis fuertes. La llama doctora de la Iglesia en esta obra, aunque el doctorado le fue reconocido sonoramente en el año 1970. También subrayaría yo que la obra de Palau en cierto momento hace una paráfrasis de la regla del Carmelo, de la regla de San Alberto, que toma algunos textos de San Pablo, invitándonos a ponernos la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, etc. Y Palau lo retoma como propósito de vida dentro de este escrito, lo que significa que estaba familiarizado con la lectura de la regla. Una observación. Nos encontramos ante la primera obra literaria del padre Palau y aunque su pasión por la Iglesia queda claramente perfilada, así como su estilo narrativo, en forma dialogada, el uso de la Sagrada Escritura, especialmente de los textos apocalípticos, no podemos pretender en esta obra la calidad eclesiológica que se refleja en los escritos posteriores a la experiencia de Menorca del año 1860. Tampoco el estilo elaborado de un autor experimentado, por lo que a veces la lectura se hace difícil, ya que se repiten los argumentos, hay digresiones que hacen a veces perder el hilo de la trama doctrinal si no se pone especial atención en la lectura. Bueno, aclarado el tema del autor, hablemos del contexto en el que se escribe la obra.
En la segunda edición se especifica claramente que fue escrita durante la Semana Santa del año 1842. Las motivaciones, las circunstancias que mueven a escribir las expresa abundantemente, tanto en el texto como en las notas a pie de página, donde continuamente hace referencia a los acontecimientos de aquellos años y a los escritos pontificios que describen también con tonos oscuros la difícil situación de la Iglesia española y piden oraciones por ella. Sabemos que durante la llamada regencia de Espartero, que duró del año 1840 a 1843, es decir, desde que terminaron la primera guerra carlista, las leyes antieclesiásticas se multiplicaron en España. En realidad, hemos de pensar que no era un problema únicamente español, sino que encontramos una situación similar en Francia, donde él estaba refugiado, y en toda Europa y en América Latina. De hecho, esta situación comenzó con la Revolución Francesa, que había asumido las ideas de la Ilustración, abolió el sistema feudal y el absolutismo, rechazando el supuesto derecho divino de los reyes a gobernar y afirmando el principio de la soberanía popular. Es verdad que el Congreso de Viena intentó dar superada la revolución con un proyecto restauracionista que suponía el regreso al régimen anterior, pero las ideas liberales terminaron imponiéndose tanto en Europa como en América. Así que Palau vivió en un momento histórico en el que estaban agonizando las estructuras sociales y eclesiales que habían caracterizado la vida europea durante siglos, al menos durante 1000 años. Y la política, la economía, las ciencias reclamaban su autonomía y rechazaban la tutela que hasta entonces la Iglesia había ejercido sobre ellas. La jerarquía eclesiástica estaba tan identificada con el sistema del antiguo régimen, con la nobleza, con la monarquía, que rechazaron la posibilidad de nuevas estructuras sociales y políticas y, de hecho, prohibieron a los católicos votar en las primeras elecciones libres que hubo en distintos países europeos. Esto fue un tremendo error porque los gobiernos que salieron fueran claramente antieclesiales, masones muchas veces, y entonces las primeras leyes que hicieron siempre fueron de exclaustración, es decir, expulsar a los religiosos de los conventos, de incautación de los bienes religiosos y otras similares. En concreto, en España, desde 1841, primero se abolieron los diezmos a la Iglesia. Segundo, se eliminó el fuero eclesiástico. Hasta entonces, los religiosos y los sacerdotes eran juzgados en tribunales eclesiásticos, no en tribunales civiles. Eso cambió. Se obligó al clero a jurar fidelidad a la autoridad del gobierno. Se eliminó la censura eclesiástica sobre los libros y finalmente se desamortizaron los bienes del clero secular. ¿Qué quiere decir esto? Ya entre 1835 y 1837, Mendizábal había expulsado a los religiosos de los conventos y se habían vendido sus propiedades, que pasaron mayoritariamente a manos de la nobleza y de la nueva burguesía, solamente en algunos casos a los campesinos. Pues bien, esto que había realizado 5 o 6 años antes el gobierno de turno, ahora se aplica también a los bienes del clero secular, a las catedrales, a las parroquias, quitándoles toda posibilidad de subsistir. Además, se demolieron numerosas iglesias para hacer plazas públicas. Solamente en la ciudad de Soria, donde yo vivo, en aquella época se demolieron 10 iglesias para hacer plazas públicas.
pero si pensamos en Zaragoza, la Plaza de España era el convento de los franciscanos. Lo mismo podemos decir de la actual plaza del Ayuntamiento de Valencia, de la actual plaza del Ayuntamiento de Sevilla. En muchos lugares, los conventos se destinaron a nuevas sedes de los ayuntamientos, o a cárceles, o a instituciones educativas, o al ejército. Francisco Palau era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. Él había tenido que huir de España, pero se mantenía informado de todo lo que ocurría en su patria. Y de hecho llega a hacer un resumen de todo lo que había sucedido en lo que iba de siglo hasta el momento en que se escribe esta obra. Dice así, leo directamente. En solo 42 años que llevamos de este siglo, el 19, hemos visto en España la guerra de los ingleses, enseguida la guerra de Napoleón, en el año 20 una rebelión militar que ocasionó la pérdida de nuestras posesiones riquísimas de la América y encendió en España la guerra civil. Desde el año 33 al 40, la guerra espantosa cuyos desastres hemos presenciado todos. Al azote de la guerra se añadió el hambre, y sobre los dos, la fiebre amarilla, el cólera, los horrorosos terremotos de Orihuela y de tanta multitud de otros azotes, ya generales, ya parciales, que hemos visto en nuestros días. Es decir, estaba al día de lo que sucedía y lo refleja en la obra. Tercer punto, después de hablar de la autoría y del contexto histórico, la interpretación que Francisco Palau hace de estos acontecimientos, de este contexto histórico que está viviendo. Él no se limita a enumerar los males que sufría la nación, sino que se esfuerza por dar una interpretación religiosa a la luz de la Sagrada Escritura y de los teólogos escolásticos, especialmente Santo Tomás de Aquino, al que cita abundantemente. Ya desde el prólogo, Leo deja clara su postura. Cuando una nación peca, la acusa Satanás ante el tribunal de la divina justicia y presenta en él sus pecados. Si el juez supremo la condena conforme a las leyes de su justicia, estampadas en las maldiciones de la ley, y según ellas le envía pestes que la consumen, hambres que la devoren, guerras que la devasten y destruyan, y espantosos terremotos y extraordinarios pedriscos, y continúa. Vuelve sobre el argumento en distintas ocasiones. Leo un poco más adelante. El pueblo español ha pecado, y con esto perdió los derechos que por el bautismo adquirió a la gloria y a los medios que Dios tenía dispuestos para conducirle a ella, como son la predicación del Evangelio y la administración de los santos sacramentos. El pueblo español ha pecado, y Dios en su justicia ha juzgado que es indigno de poseer el árbol sagrado de la religión que hasta aquí le había protegido con su sombra. Para cortar este árbol y quitárselo, como merece, ha fabricado Dios un hacha. Los materiales que tomó para hacerla son los demonios del infierno, como principales instrumentos, y toda aquella porción de malos españoles que, obstinados en sus pecados y no queriendo ya sufrir el yugo de la ley del Señor, han declarado la guerra al Altísimo y se llaman impíos. Con esta hacha está Dios dando golpes al árbol de la religión de España. Por lo tanto, él dice que todos estos males que afligían a la España del momento han sido causados por los pecados de los españoles. Son causa directa de las actitudes de los españoles. Pero ¿qué pretende Dios con este castigo? Y precisamente en ese momento. Se pregunta el autor y él mismo responde. Leo de nuevo. Es fácil la respuesta. Lo hace para que esta porcioncita verdaderamente suya que en el Evangelio llama Grey pequeñita, viéndose así llagada y afligida, se vea como forzada a buscar la medicina única que le resta en semejantes apuros, que es clamar al cielo y esperar solo de allí la salvación. Después de hablar del autor, del contexto histórico, de la interpretación que hace de los acontecimientos, pasemos al título del libro y al argumento del libro.
Ya en el prólogo se presenta una justificación del título y dice así: no podrá menos de haberte chocado, lector benévolo, el título que hemos puesto al libro que te presentamos, Lucha del alma con Dios. Habrás dicho allá en tus adentros, ¿qué significa esto? Para entenderlo es menester recordarte que la voluntad de Dios puede considerarse bajo dos aspectos, el uno en orden a las cosas que quiere y el otro con relación al fin para que las quiere. Lo mismo respectivamente debe decirse de las cosas que Dios permite. Las ideas que ya presenta en el prólogo las desarrolla en todo el tratado con abundantes ejemplos, sea de la historia de Israel, sea de la historia posterior de la Iglesia. Allí dice: Dios castiga los pecados de su pueblo, sirviéndose de los enemigos que lo atacan, así como de todo tipo de catástrofes naturales. En realidad, Francisco Palau sigue el esquema bíblico de los llamados escritos de la historia deuteronómica, es decir, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, en los que interpretan el exilio de Babilonia como justo juicio de Dios que condena a su pueblo por sus pecados. Estos libros dicen: Dios continuamente envió profetas a sus pueblos, pero no los escucharon, no quisieron convertirse, no se arrepintieron, y ahora viven una situación crítica, pero no pueden echar la culpa a Dios, ni pueden echar la culpa a sus enemigos. La han causado ellos mismos, que han estado bien advertidos y que no han hecho caso de las advertencias. Se ha cumplido para ellos lo que anunció el profeta Oseas, un refrán que nosotros repetimos a veces: puesto que siembran viento, cosecharán tempestades. Según Francisco Palau, lo que sucedió con los judíos llevados al exilio de Babilonia sucedió con los españoles en esos momentos terribles que a él le tocó vivir. Pero los libros bíblicos no se limitan a denunciar los pecados del pueblo, no se limitan a justificar los castigos que el pueblo recibe, sino que ayudan al pueblo a superar la crisis de fe que supuso el destierro. El pueblo de Israel confiaba sobre tres cosas. Dios les había prometido: os daré esta tierra, en tiempos de Abraham. Dios les había prometido: siempre tendréis un descendiente de David que reinará sobre mi pueblo, en tiempos de David. Dios les habrá prometido: habitaré en este templo y os escucharé siempre que vengáis a rezar a él, en tiempos de Salomón. Pero en el exilio ya no tenían ni tierra, ni rey, ni templo. Y entonces decían: es que Dios nos ha abandonado, se ha olvidado de su alianza. Tan grave es nuestro pecado que ya no hay posibilidad de redención. La respuesta, que empieza con el profeta Jeremías y continúan otros escritores posteriores, como Ezequiel, es clara: Dios no es el culpable. Somos nosotros los que nos hemos hecho daño a nosotros mismos con nuestra actuación. Dios siempre ha sido fiel. Nosotros hemos abandonado a Dios, no hemos escuchado a los profetas y nos hemos causado a nosotros este daño. Pero añaden los profetas y los escritores bíblicos: como Dios sigue siendo fiel, si nos arrepentimos, si pedimos perdón, si hacemos penitencia, si nos convertimos, Dios volverá a salir en nuestra ayuda y nos dará una nueva oportunidad, porque Él siempre está dispuesto a perdonar al pecador arrepentido. De hecho, en la tradición judía, esos libros históricos se llaman los profetas anteriores, porque consideran que es una reflexión profética sobre la historia de Israel. No los llaman propiamente libros históricos. Bien, este es el trasfondo del pensamiento de Francisco Palau. Como los israelitas, los españoles abandonaron a Dios y multiplicaron sus infidelidades.
Lo que sus contemporáneos y él mismo estaban experimentando era el castigo merecido por sus faltas. Pero el padre Palau no se resigna a esta situación y quiere buscar personas que le ayuden a luchar con Dios para revertirla, para conseguir, como dice él, el triunfo de la fe y el exterminio de la impiedad. ¿Pero en qué consiste exactamente esa lucha? Lo explica repetidamente en la obra. Leo. Trataremos de los azotes que está sufriendo España, de las causas por qué Dios la castiga, y manifestaremos la conformidad de los castigos con las leyes de la justicia divina, pero también la posibilidad de los remedios, y probaremos que no hay otros que la oración y el sacrificio. Este es el argumento que no se cansa de repetir en la obra siguiendo a Santa Teresa de Jesús. Que si recuerdan decía, estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a crucificar a Cristo, quieren poner la iglesia por los suelos. No es este tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Hay que centrarnos en lo esencial. Con sus palabras, Francisco Palau repite este argumento. Demos un paso más. ¿En qué consiste esta lucha con Dios? ¿De dónde viene esta idea? ¿Cuáles son sus contenidos? Bien, aunque pueda sorprender a quienes no están familiarizados con el argumento, este tema está muy presente en la Sagrada Escritura. De hecho, el cardenal Martini escribió un librito sobre el argumento en el que dice: el tema de la lucha con Dios es inagotable y quizás nosotros no lo afrontemos suficientemente bien. Sin embargo, es un gran tema de la mística cristiana que nos interesa y en el que tenemos que profundizar. Es significativo en la Biblia el caso de Job. Podemos decir que él, que definió la vida humana como una lucha, llamó a juicio a Dios y luchó con él, pidiéndole cuentas de sus sufrimientos. Este tema lo reelabora San Pablo, que en numerosas cartas habla de la vida humana como una lucha, pero no contra las fuerzas de este mundo, sino contra los espíritus del mal. Incluso lo recogen en tiempos más recientes el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica. Leo ahora el Catecismo que cita el concilio, la Gaudium et Spes. Dice así: a través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Palau, además de tener en cuenta aquellos temas del Antiguo Testamento, cita a Ezequiel: busqué entre ellos un varón que se opusiera a mis enemigos como muralla y luchara contra mí en favor de la tierra, para no destruirla según las leyes de mi justicia, y no lo hallé. Pero el texto en el que él se detiene más, dedica varios números, es el extraño episodio de la lucha de Jacob con el ángel que recoge el libro del Génesis. Por cierto, cuando habla de este texto, cita a Migne. Muchos de ustedes habrán oído que hizo la mayor colección de la historia de los textos patrísticos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero también hizo la mayor colección de estudios bíblicos hasta el momento. De hecho, entre 1840 y 1845 publicó 20 gruesos volúmenes sobre temas bíblicos. Francisco Palau lo cita, lo que nos indica también el interés que tenía por formarse. Cita muchos otros autores, pero este es significativo porque se estaban publicando esos volúmenes en el momento en que él los cita. No está hablando de libros antiguos que estudió en sus tiempos de filosofía en Lérida o de teología en Barcelona. Está hablando de libros recientísimos que él había estudiado. Bueno, detengámonos en este argumento.
Recordemos una cosa, Jacob, etimológicamente, significa pillo, tramposo, que vence con astucia. La Biblia lo llama así porque su madre tuvo dos hermanos mellizos. Primero nació Esaú, hizo el esfuerzo por salir del útero, y Jacob nació agarrado de la pierna de su hermanito. Y les cayó tanto en gracia cuando nació que dijeron, este es un pillo, un Jacob, y con eso nombre se quedó. Pero resulta que sus pillerías duraron toda su vida, porque después engañó a su hermano y le compró la primogenitura, engañó a su padre y le sacó la bendición, engañó a su suegro y se quedó con sus ovejas y sus cabras. Toda su vida fue un engaño. El caso es que después de la muerte de su padre tuvo que huir por miedo a la venganza de su hermano y bueno, estuvo lejos muchos años, terminó teniendo 11 hijos con 2 esposas y 2 concubinas esclavas y se hizo rico y determinó volver a su tierra y siguió siendo pillo hasta el final. Por si acaso su hermano se enfadaba, primero mandó una de las esclavas con los hijos y regalos. Después la otra esclava con los hijos y regalos. Después Lía, que era la esposa que él quería menos, con los hijos y regalos. Después Raquel con los hijos y regalos. Y ya él se quedó solo. Justamente en ese momento en que él está solo y va a cruzar el valle de Yabó, nos dice la Biblia que alguien se apareció y empezó a luchar con él. Es un relato magníficamente construido, porque aunque en las traducciones para ayudar a comprenderlo ponen sujetos de los acontecimientos, allí no se pone ningún sujeto. Entonces lo que se dice, alguien luchó con él y a partir de ahí dice, lo agarró, pero ¿quién agarró a quién? Lo venció, pero ¿quién venció a aquel? Cojeaba, pero ¿quién es el que cojeaba? Le dijo, dime tu nombre, no se lo dice, no te soltaré si no me bendices. Está jugando porque dice que es de noche, hay 2 personas que luchan en la oscuridad, el polvo, la oscuridad, no se sabe quién es quién, pero lo que sí se sabe es una cosa. Cuando Jacob sale de allí, sale cojeando. Y cuando Jacob le dice al otro, dime tu nombre, el otro no se lo dice, lo que significa que es el otro el que venció. Sin embargo, Jacob dice al otro, no te soltaré si no me bendices, por lo que parece que es Jacob el que vence. Y el otro le bendice y le cambia el nombre, dice, ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Si Jacob significa el que vence con astucia, Israel significa Dios vence. Y lo justifica diciendo, te llamarás Israel porque has luchado contra Dios y le has vencido. ¿En qué quedamos? ¿Es Jacob el que vence? ¿Es Dios el que vence? Lo que queda claro es que Jacob vence cuando se deja vencer por Dios. Cuando reconoce su verdad, cuando dice, soy Jacob, soy un tramposo. En ese momento Dios le cambia el nombre y le da una nueva oportunidad. Pues bien, este trasfondo bíblico tan importante es el que usa Francisco Palau para su obra. Él habla de luchar con Dios por medio de la oración, del sacrificio, para conseguir su bendición, para conseguir su misericordia, para que Él perdone los pecados de su iglesia y la renueve, citando el Apocalipsis, que dice que al vencedor Dios le dará un nombre nuevo, está pidiendo que conceda ese nombre nuevo y definitivo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Después de presentar la obra, el autor, el contexto, la interpretación del contexto, las raíces bíblicas, el motivo que le lleva a escribirla y el argumento que quiere desarrollar, además del título, entremos en el argumento específico que se me ha encargado, el acompañamiento espiritual en la lucha del alma con Dios. Empecemos por reconocer que Francisco Palau no usa esta terminología, sino la de su época. No se hablaba de acompañamiento, sino de dirección espiritual.
y sabemos que él la desarrolló abundantemente durante toda su vida. Quizás el caso más significativo es Juana Gratias, pero tenemos a todos aquellos hombres y mujeres que le acompañaron, tanto en el exilio de Francia, como después en Barcelona, como después en el exilio de Ibiza, como después en distintos lugares. Personas que le pedían consejo, iluminación, dirección espiritual, que él desarrollaba verbalmente a veces y otras por cartas, y que podemos encontrar con numerosos consejos en su epistolario. Pues bien, la lucha del alma con Dios, después del prólogo, comienza con la carta de un director a una hija suya espiritual en la que le instruye sobre el espíritu de oración que debe seguir en la horrenda borrasca de que actualmente se ve agitada en España la navecilla de la Iglesia y que sirve de introducción a la obra. Así que ya desde este momento indica que la obra es una obra de acompañamiento. Podríamos decir que es una obra de teología pastoral o teología práctica, como se prefiere decir en nuestros días. De hecho, al inicio de la primera conferencia, ya saben que son 6 conferencias, al principio de la primera conferencia insiste en lo mismo y pone así como titulillo: diálogo entre un alma de oración representada con el nombre de Teófila y su director, aunque deja claro en varias ocasiones que no se dirige a una única persona, sino a todos los que aman a la Iglesia y quieren trabajar por su bien, aunque muchas veces no saben cómo. Leo al padre Palau. He adoptado la forma de diálogo y de conferencias entre usted y yo, ya porque este método me ha parecido que dejaba más libertad al espíritu para manifestarse, ya porque se acomoda más a la llaneza con que quiero expresarme para ser bien comprendido de usted y de todas las almas de oración, a quienes principalmente lo dirijo, y que son por lo común gente sencilla. Por lo tanto, lo dice claramente, escribe para aquellas almas de oración, para aquellas personas que aman la Iglesia, que buscan hacer algo en favor de la Iglesia, aunque muchas veces no sepan cómo. Fíjense que de esta manera se pone en la tradición de la Iglesia, que comienza con San Lucas, que también dedica tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles a un querido Teófilo. Teófilo, Teófila, significa amado de Dios. Teos es Dios, filo, pues como Filocalia, Filosofía, Filadelfia, aparecen tantos nombres compuestos, es el que ama. El que ama y el que es amado. El que ama a Dios y el que es amado por Dios. Son muchos los autores que a lo largo de la historia del cristianismo han utilizado la misma imagen. Aquí podemos recordar, por ejemplo, a San Francisco de Sales, que escribió su introducción a la vida devota para Filotea. Teófilo, Filotea es lo mismo, solamente cambia el orden de las palabras. Y en el prólogo especifica, San Francisco de Sales, Filotea me pidió que la ayudara. Procuré con todo cuidado instruirla. Y de ahí ha surgido este libro. No solo a ella, también a ti, estimado lector, te dirijo estas palabras, porque te considero un amigo de Dios, un amante del Señor que también aspira a la santidad. Fíjense que Palau lo conocía y que prácticamente cita. A ti, Teófila, que me has pedido que te instruya, te dedico a este libro donde te enseño cómo puedes caminar, y a todos los que como tú quieren seguir las sendas que Cristo nos enseña. Dice lo mismo que San Francisco de Sales. Palau se siente director espiritual, esto es cierto, y lo ejerció toda su vida, como ya he dicho, esto es cierto, pero es plenamente consciente de que su función es la de acompañante, ayudando a sus discípulos a descubrir la voluntad de Dios sobre ellos y a dejarse guiar por el Espíritu Santo, ya que, cito,
El Espíritu Santo es el principal director en esta lucha. Y más adelante, el principal director y maestro en esta tremenda lucha no es otra, como ya se dijo arriba, que el Espíritu Santo. Él es el que conduce las almas a esta arena, el que les enseña las reglas de la táctica espiritual que deben observar para que logren el triunfo, y el que, hecho un mismo espíritu con el alma, le da fuerzas para batirse y vencer al omnipotente Dios Padre y al omnipotente Dios Hijo. Y más adelante, como director que me hizo usted de su alma y con el objeto de servir al director principal de usted y de todas las almas, que es el Espíritu Santo, en este libro he procurado presentar a usted todo lo que puede humanamente practicar usted para cooperar plenamente con el Espíritu Santo en esta lucha. Por lo tanto, él es plenamente consciente de que tiene que acompañar, pero que cada persona tiene que dejarse iluminar personalmente para que el Espíritu Santo desarrolle en ella sus capacidades y mueva su voluntad. Y todos recordarán que en la conferencia cuarta insiste en la importancia de invocar al Espíritu Santo, habla continuamente de esto, y recoge la conocida traducción que el Padre hace de la secuencia de Pentecostés, hermosa traducción poética, que comienza: «Oh Espíritu Divino, descended de las alturas, dad a vuestras criaturas un rayo de vuestra luz». Recordemos que por entonces la liturgia era toda en latín, igual que la Biblia, y él traduce muchos textos de la Biblia para que quienes leen este libro suyo puedan acercarse a la palabra de Dios, y traduce también muchos textos oracionales de la tradición católica para que quienes se acercan a él puedan orar con ellos, entre ellos la secuencia al Espíritu Santo del día de Pentecostés. Bien, ya hemos indicado antes que Palau no se limita a señalar los males que afligían a la Iglesia de su época, sino que se esfuerza por interpretarlos a la luz de la Sagrada Escritura y de la teología, tal como explica en distintas ocasiones. Cito: «Los terribles males que actualmente afligen a España son verdaderos azotes de la mano de Dios. Estos azotes son enviados al pueblo español a causa de la multitud y exceso de los pecados a que vive entregado. Estos azotes son muy conformes con las leyes de la divina justicia». Pero Palau no se queda solo en la denuncia, sino que también propone la solución. Perdón. Insiste que es posible el remedio, que al presente solo está en la oración acompañada por el sacrificio. Él describe la natural indignación que sienten los creyentes cuando la Iglesia es atacada, pero enseña que el verdadero espíritu cristiano no puede ser el del desprecio o la venganza, sino el de la compasión. Invita a tener compasión incluso de aquellos que atacan a la Iglesia y a orar por ellos. Dice así: «Un alma verdaderamente ilustrada por la luz del Espíritu Santo no se irrita contra ellos, antes les tiene compasión». Teófila, que representa a todos los creyentes convencidos, aunque a veces pesimistas ante la situación que les toca vivir, expresa este sentimiento. Y él mismo dice: son muchos en su época los que creen que ya no hay nada que hacer, que hay que tirar la toalla, está todo perdido. Hay gente en nuestra época que repite los mismos discursos: todo está perdido. Así expresa Teófila su opinión. Dígame usted, Padre mío, si aún queda alguna esperanza de salud, si hay redención en el mundo, si habrá aún misericordia en Dios para nosotros. La nación, es verdad, ha pecado. Dios es justo y justamente la castiga según las leyes que usted me ha leído. Hemos, sin embargo, de desesperar del remedio. Estoy espantada y horrorizada y casi desespero de la salvación de mi patria. Mi espíritu no ve sino pecados y más pecados, castigos y más castigos. A esto, Francisco Palau responde invitando a no separar nunca
la justicia de la misericordia de Dios, para no caer ni en presunción ni en desesperación. Dice así, leo literalmente. A Dios lo hemos de mirar no como nos lo pinta nuestra pasión o tentación, sino como nos lo pinta la fe. Dios es justo, es severo, pero también su misericordia son infinitas y sobrepujan a todas sus obras. Se ha de ir con mucho tino en no separar estos dos atributos de Dios. Si se habla de justicia, se ha de hablar también de misericordia. Si con un ojo mira el alma la justicia de Dios, con el otro debe mirar su misericordia. Aún no hemos llegado a Santa Teresita, que identificará la justicia con la misericordia. Ella ayuda a comprender de una manera genial esta unión de justicia y misericordia, con algunos ejemplos. Dice, vamos a ver, un naranjo tiene que dar naranjas, esa es la justicia, hacer lo que tiene que hacer. Nos gustaría que diera billetes de 50 euros, pero da naranjas. Y un rosal da rosas. Nos gustaría que diera coliflores, pero da rosas. Pues así es Dios. Dios, que es misericordioso, es justo cuando tiene misericordia, cuando hace lo que tiene que hacer, cuando perdona, y pone el ejemplo del padre que acoja al hijo pródigo, no porque se lo merezca, sino porque él es justo. Y llega a decir Teresita, es justo porque tiene en cuenta nuestra debilidad y no nos trata como merecemos, sino conforme a su bondad. Bueno, aún no habíamos llegado allí, pero Padre Palau ya se va acercando y dice, por favor, no separemos nunca el tema de la justicia de Dios y el tema de la misericordia de Dios, como se hacía en la espiritualidad del siglo XIX, que es principalmente espiritualidad reparadora, porque todos insistían, Dios que es justo tiene que castigar los pecados. Por favor, no castigues a los pecadores, castígame a mí. Por eso eran tan victimistas. Castígame a mí, yo estoy dispuesto a recibirlo todo. Palau ya va por otro camino y va diciendo, mira, Dios nos castiga y lo merecemos, pero el castigo es para nuestra conversión. Si nosotros somos capaces de convertirnos y de luchar con Dios, exponiéndole nuestras causas, entonces el castigo cesará y brillará la misericordia de Dios en nosotros. Dice el mismo Palau, ya que la primera conferencia ha servido para presentar los argumentos, ya que la segunda conferencia ha servido para justificar las desgracias que vivía el pueblo español, que son consecuencia de sus pecados, ya que la tercera conferencia ha servido para presentar los remedios contra los azotes que gime la nación española, que son la conversión acompañada por la penitencia y la oración acompañada por el sacrificio, recogiendo numerosos ejemplos bíblicos y de la historia de la Iglesia, dice que cuando el pueblo escogido se ha visto azotado por la mano de Dios y ha hecho rogativas y ha clamado al cielo, ha sido siempre oído y le ha devuelto Dios en su gracia. De alguna manera así termina la conferencia tercera, y animando a quienes están decididos a tomar como propia la causa de la Iglesia, les dice, leo textualmente, poco interesa para el caso que sea todo el pueblo en masa el que pida y alcance la salud de la Iglesia o que sea un solo individuo, que sea un sacerdote el que lo negocie en el altar movido por uno de los deberes más esenciales que le impone su estado, o que sea otra cualquier alma movida a tratarlo con Dios por el precepto de la caridad o por otro cualquier motivo. Dios es tan bueno que se contenta con que haya algunos que por los demás y en nombre del pueblo se lo pidan para que se mueva a concedérnoslo. Por eso invita incluso a formar una asociación para que se sostuvieran y animaran unas a otras, al estilo de Santa Teresa de Jesús, que recordarán que hablaba de hacerse espaldas unos a otros los que les sirven para ir juntos adelante. La conferencia tercera concluye con este resumen. Me parece que le he dado a usted instrucción suficiente sobre los azotos con que la mano de Dios castiga a la pobre España, sobre sus causas, que son sus pecados,
sobre las leyes de la divina justicia a las que arregla Dios sus juicios, sobre la posibilidad y existencia de remedios eficaces para curar las llagas de la Iglesia y modo de aplicarlos. A partir de aquí cambia el estilo. Las 3 primeras conferencias han sido expositivas, las 3 últimas tienen una manera distinta de hablar las cosas. Ya no es un diálogo entre Teófila y su director, sino unas propuestas concretas de lucha con Dios. Es decir, negociar ante Jesús sacramentado, invocar al Espíritu Santo, solicitar la intercesión de la Virgen María, San José, los ángeles y los santos, incluyendo un interesante comentario al Padre Nuestro para rezarlo con sentido. Como bien sabemos, después se representa el juicio a la Iglesia de España, en el que el mismo Satanás se presenta como acusador y el alma lucha con el juez y con las leyes de su justicia y con Satanás en favor de la Iglesia y queda con victoria. Palau recoge aquí las distintas formas tradicionales de oración intercesora y de súplica para implorar el perdón, es decir, la intercesión de María y de los santos, las letanías y sobre todo el ofrecimiento de la misa, y hace un gran paréntesis explicando su valor infinito en cuanto a actualización sacramental del sacrificio de la cruz. Así que ya tenemos la 4ª y 5ª conferencia. En la 6ª y última se hace un eco de los últimos capítulos del Apocalipsis que hablan del juicio de Dios, del triunfo de Cristo y de la Iglesia, así como de los gozosos cantos que entonan los redimidos. A la luz de la 6ª y última conferencia del libro Lucha del alma con Dios, podemos describir este libro como un manual de resistencia, una guía para los cristianos que viven el presente entre las consolaciones que reciben de Dios y las persecuciones del mundo, según palabras de San Agustín, invitando a los creyentes a descubrir el gozo que proviene de la fe y la esperanza, incluso en medio del sufrimiento. Por eso creo que puede ser muy oportuno concluir esta reflexión citando el inicio de la bula de convocatoria del jubileo del año 2025, que ya saben que va a tratar todo él sobre la esperanza que no defrauda, que dice San Pablo en la carta a los romanos. Así empieza también la bula de convocación del jubileo y continúa. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aun ignorando lo que traerá consigo el mañana. Sin embargo, la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos a menudo contrapuestos, de la confianza al temor, de la serenidad al desaliento, de la certeza a la duda. Encontramos con frecuencia personas desanimadas, que miran el futuro con escepticismo y pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles felicidad. Que el jubileo sea para todos ocasión de reavivar la esperanza. La palabra de Dios nos ayuda a encontrar sus razones. Dejémonos conducir por lo que el apóstol escribió precisamente a los cristianos de Roma. Yo creo que en las difíciles circunstancias que nos tocan vivir en este mundo complejo, fascinante también, es bueno recordar el mensaje de Francisco Palau. Nos suceden muchas desgracias, esto ha sucedido generación tras generación. Somos nosotros los que nos las causamos con nuestros pecados. Dios está siempre dispuesto a darnos su perdón y su bendición. Nosotros tenemos que estar dispuestos a luchar con Él en favor de los hermanos, con nuestra vida, con nuestra oración, con nuestro testimonio, con nuestro esfuerzo de cada día. Y sabemos que al final el triunfo no puede ser nunca del mal, nunca de los enemigos de la Iglesia. Al final podremos cantar, aleluya, llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido, aleluya, alegrémonos y gocemos
y démosle gracias. Con este mensaje de esperanza concluyo mi intervención, saludando a todos. Dios os bendiga.